Muy buenos días, queridos hermanos, y a todos nuestros oyentes. Dios les bendiga mucho. Un saludo cordial aquí de la Iglesia Manuel. La paz de Dios siempre esté con todos ustedes, queridos hermanos, donde se encuentren. Bueno, hoy vamos a comenzar predicando la palabra, pero antes de comenzar con el mensaje, quisiera que oremos un momento a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, amado Dios. También, Señor, abre nuestros oídos espirituales para entender tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que vivimos, ¿no? Es bueno siempre escuchar una palabra de aliento. Amén. Para eso les invito a todos los que nos están oyendo que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 16. La palabra de Dios, hermanos, nos dice así. Nos dice de esta manera: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Versículo 13: si yo cesare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, nos dice. El versículo 15 nos dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Versículo 16: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, dice su palabra. Amén. La palabra, hermanos. Aquí la palabra nos enseña algo: humillarnos. ¿Sabes cómo comienza esto, hermanos? Todo comienza, hermanos, con el rey Salomón, ¿no? Hijo de David. ¿Qué cosa le pidió? Sabiduría y ciencia. Lo dice la palabra del Señor, ¿no? Dice que Salomón se presentó ante el Señor y no le pidió oro ni riquezas, no le pidió nada de eso, ni posesiones, ni dinero, nada de eso, sino simplemente le pidió sabiduría y ciencia, dice su palabra, ¿no? Sabiduría y ciencia le pidió. Como dice su palabra, primeramente, ¿qué debemos buscar? Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, dice su palabra. Y todo lo demás será añadido, dice su palabra, ¿no? Eso nos dice, hermanos. Entonces, hermanos, comienza todo, hermanos, con Salomón, que empieza a edificar la casa de Dios, ¿no? El templo de Dios. Dice que Salomón construyó, hermanos, el templo de Salomón construyó con el mejor material, ¿no? Dice que él compraba madera del Líbano, de cedro, ¿no es cierto? E incluso dice que trajo, hermanos, 153.600 trabajadores especialistas para construir la casa de Dios, ¿no? Realmente era una obra maravillosa el templo de Dios que se construyó en aquellos tiempos, ¿no? Y algunas piezas estaban lavadas o bañadas, perdón, en oro, como dice su palabra, ¿no? Entonces, hermanos, hoy queremos conocer lo que nos dice hoy día la palabra. ¿Sabes qué, hermanos? Antes, hermanos, el Espíritu Santo dice que, hermanos, habitaba en el templo de Salomón, ¿no? En el templo que Salomón construyó para Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo. Pero hoy en día ya no está ahí el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, no exagerar, no comer demasiados exagerados, sino alimentarse bien, tomar agua, cuidar nuestro cuerpo, hacer ejercicios, dormir bien. Eso es lo que nuestro cuerpo requiere. Nuestro cuerpo no es de nosotros, es de Dios el cuerpo que tenemos, ¿no?
Es tan maravilloso el cuerpo humano, hermanos, que vemos que es como una maquinaria increíble, que apenas descansamos, nos degeneramos, ¿no? Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo, hermanos, debemos cuidarlo. Antes el Espíritu Santo habitaba en ese templo, en el templo de Salomón. Ahí estaba el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo de Dios, ahí estaban, hermanos, los querubines, ¿no? Y dentro del tabernáculo, hermanos, estaban las tablas, los 10 mandamientos. Hoy en día el Espíritu Santo habita en mí como en ti habita. Por eso es necesario que cuides tu alimentación, que cuides tu cuerpo, que cuides, que tomes agua. Ten cuidado, hermanos, de esas cosas, ¿no? Y la palabra del Señor nos dice, ¿no? Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Sabes qué? Dios está dispuesto a oír nuestras oraciones, hermanos, ¿no? Muchos dicen, pero pastor, ya no nos reunimos. Sí, es verdad, ya no nos podemos reunir a causa de esta pandemia que está afectando al mundo entero. Ninguna iglesia está abierta, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros como somos el templo de Dios, hermanos, tú eres el templo de Dios. Dentro de ti habita el Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo, dice su palabra, ¿no? Eso nos dice su palabra, mora. No es necesario siempre un lugar, sino tú eres el templo del Espíritu Santo. Cuando oras, el Señor te escucha tus oraciones en donde estés. Estés en tu casa, estés en tu cocina, estés en el trabajo o estés en otro lugar, el Espíritu Santo te está escuchando. Te está escuchando. De la misma manera, hermanos, ahora aquí está el Espíritu Santo, como también está, hermanos, en China, está en Estados Unidos, hermanos. El Espíritu Santo está en todo lado, hermanos. En todo lado, donde están sus hijos, ahí está el Espíritu Santo. Así que no es necesario, hermanos, que tú digas, necesitamos siempre, no. Tú eres el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 38, hermanos. La palabra del Señor nos dice de esta manera, ¿no? Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y sus ruegos, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. El versículo 40. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios siempre está dispuesto a escucharnos, ¿no? Está dispuesto a escucharnos, hermanos, ¿no? Él está dispuesto, dice, abiertos sus ojos y sus oídos están atentos a nuestras oraciones, hermanos. Así que tenemos esa confianza de vivir con Dios, hermanos, de estar todos los días con Dios. Siempre te voy a decir, ora, como también lee la palabra del Señor, porque son tiempos difíciles, hermanos, ¿no? Son tiempos difíciles, ¿no? La palabra de Dios nos dice eso. A ver, vamos a ir al versículo 13, ¿no? Ahí nos dice, en el mismo 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, que ya le hemos leído, dice: si yo cesare los cielos para que no haya lluvia y mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo. El versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros y convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, nos dice, ¿no? ¿Sabes qué, hermanos? Esta pestilencia o esta pandemia a nivel mundial, Dios lo tiene el control, porque aquí dice la palabra del Señor: si yo cesare, está hablando el Señor, si yo mandare a la langosta, si yo dijera a los cielos que no haya lluvia,
si enviare pestilencia a mi pueblo. Y nos preguntamos, ¿por qué esta palabra está hablando de esta manera? ¿Por qué está enviando pestilencia o una peste a su pueblo? Simplemente porque el pueblo de Dios ha empezado a enfriarse, ha empezado a entrar a una rutina, y eso no está bien delante del Señor, no está bien. Y la condición nos dice esto, hermanos, nos dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Sabes qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7? ¿Qué nos dice? La palabra es bien clara y nos dice, hermanos, a ver, vamos a buscar. Nos dice, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7, nos dice, hermanos, de esta manera, nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, nos dice la palabra, ¿no? Aquí nos dice, hermanos, que nosotros debemos humillarnos ante Dios. Sabemos que hay pestes, sabemos que hay enfermedades, hermanos, pero también tenemos que tener esa confianza, hermanos, ¿no? Como nos dice el Salmo 91, hermanos, el versículo 7, nos dice, hermanos, de esta manera, hermanos, aunque no está, a ver, vamos a ir al Salmo 91, versículo 7, nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahí vemos, hermanos, que Dios nos va a proteger también, ¿no? Todo está al control de Dios, pero aquí nos habla: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabes qué es lo contrario de humillación? El orgullo. Y Dios aborrece al orgulloso. No debemos ser orgullosos, sino debemos ser, hermanos, personas que nos debemos humillar ante Dios, ¿no? Y humillarse es inclinarse, humillarse, hermanos, es hermanos, inclinar la cabeza, doblar las rodillas, hermanos, ¿no? De esa manera nos habla el Señor, y debemos humillarnos, hermanos, ante nuestro Dios. Debemos hacerlo, ¿no? Y eso es una condición que el Señor nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si tan solo nosotros oramos, hermanos, si tan solo nosotros nos humillamos, y estoy seguro, hermanos, que esta peste se va a ir. Se va a ir estas pestes, esta mortandad se va a ir del mundo, ¿no? Estamos seguros de eso, hermanos. Y eso nos habla la palabra del Señor. A ver, vamos a seguir, hermanos. El versículo 14 nos dice, a ver, vamos de nuevo a Segunda de Crónicas, ahí está. El versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros y convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí nos dice una cosa: si oraren, si buscaren mis rostros, se convirtieren de sus malos caminos, dice, y yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí nos está hablando de la promesa del Señor, de sanar nuestra tierra. No simplemente nos está hablando de sanar la tierra, sino nos está hablando, hermanos, de ayudarnos, ¿no? ¿Sabes qué, hermanos? Yo he escuchado, hay muchos testimonios que el Señor paga deudas. Si tienes algún problema, hermanos, pide al Señor, humíllate, y Él lo va a hacer. Si tienes algún problema, Él es tu consolador, Él te va a ayudar, dice la palabra del Señor, ¿no? Eso nos dice, hermanos. También la palabra del Señor, hermanos, nos dice en el versículo 15, hermanos: ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahí nos está hablando una cosa, que el Señor siempre está atento a las oraciones de sus hijos, ¿no? A las oraciones, y está atento, y sus ojos nos ven.
Así nos dice su palabra, hermanos. Sus ojos nos ven, dice, hermanos, ¿no? ¿Sabes qué nos dice en el Salmo 42, versículo 2, hermanos? El Salmo 42, versículo 2, o creo que es el Salmo 27. Amén. Dice: oye, oh Jehová, con mi voz, con que a ti te clamo, ten misericordia de mí, respóndeme, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí, hermanos, que el Señor, vemos una cosa muy importante, que el Señor, hermanos, siempre está atento a nuestras oraciones, ¿no? Por eso dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? El Señor ha santificado esta casa. Tú eres el templo del Dios viviente, dice la palabra del Señor. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Entonces dice, hermanos, que su nombre está, hermanos, en ella su nombre está grabado para siempre, hermanos. Tú tienes el sello del Espíritu Santo como yo tengo el sello del Espíritu Santo, hermanos. ¿No? Todos aquellos que han recibido al Señor tienen el sello del Espíritu Santo, y ahí está el nombre grabado de nuestro Dios, hermanos. Amén. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, dice. Así que simplemente si tienes algún problema, alguna situación, tal vez tu matrimonio está mal, tal vez tienes deudas, tal vez tienes necesidades. Hay muchas cosas que pasan en la vida. Hay cosas que no conocemos nosotros, solo Dios conoce. Tal vez hay heridas. Ahí está el Señor. Si tan solo mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, dice, se acercare a mí, dice, como dice su palabra, ¿no es cierto? Como se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Es lo primero que debemos buscar a nuestro Dios y humillarnos ante Dios. Amén. Debemos humillarnos delante de nuestro Dios, hermanos. Bueno, queridos hermanos, hoy vamos a orar. Antes de terminar, vamos a orar. Gracias, amado Dios, por esta palabra que tú nos das, Señor. Tu palabra nos dice: si se humillare mi pueblo, Señor. Hoy hemos venido, Señor, a humillarnos delante de tu presencia, Señor. Como dice tu palabra, Señor, sobre el cual mi nombre es invocado. Si tan solo oraren, buscar en mi rostro, dice tu palabra, se convirtieren de sus malos caminos, tu palabra nos dice: yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra, dice tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Jesús. Hoy oramos, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor Jesús, Padre Santo, por los jóvenes, por nuestros hermanos, Señor, que están en sus casas, Padre Santo, nuestras hermanas, por los niños, Señor, por cada líder, Señor. Gracias, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, querido hermano, hermana. Dios te bendiga mucho. La paz de Dios sea contigo, hermano.